pareja había vivido en los últimos 3 años. Pero este terminaría de forma que John Asquith, de 53 años, nunca olvidaría. Algo olía mal. No tenía sentido. Para conseguir ese dinero solo había una forma. Nunca había visto a nadie tan cruel y fuerte. Lo último que recordaba era estar allí tumbada desnuda. No teníamos el cuerpo, ni el arma homicida, ni una escena del crimen definitiva. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Cuando hoy se oye la palabra piratería, pensamos en la utilización no autorizada de cualquier material con derechos de autor. En este caso, los agentes buscaban piratas en las bahías cercanas a Brisbane. Era un comienzo muy curioso de una investigación que tendría que profundizar más que las aguas en las que se inició. Sobre las 3 de la madrugada, el barco de rescate aeronaval fue llamado para atender una emergencia médica desconocida a bordo de un barco en algún lugar de la bahía. La oscuridad era absoluta. Con nuestros reflectores enfocábamos a todas partes intentando encontrar a ese barco que parecía tener problemas. Tardamos más de media hora en localizarlo. El barco estaba sumido en la oscuridad. No tenía encendidas las luces de navegación. Luego, los reflectores iluminaron a una mujer de pie en la popa del barco. «Hola, ¿se encuentra usted bien?» El capitán le preguntó si se trataba de una emergencia médica. Ella le dijo que sí. «Hola, ¿qué ha pasado?» Salté al Misty Blue y le pregunté qué había ocurrido. Ella me dijo que alguien había abordado el barco y que le dio un golpe muy fuerte que la dejó sin conocimiento. ¿Cómo se llama usted? Tricia Byers. Cuando entré en la cabina, vi a un hombre acostado en la litera de la izquierda. Estaba rodeado de sangre. El paciente estaba consciente. Le pregunté qué había ocurrido y me dijo que alguien había abordado el barco. Había oído gritar a la mujer y fue entonces cuando se asustó y dio un salto y que sería entonces cuando se golpeó la cabeza. VK, hemos localizado al Misty Blue. Tenemos a bordo a 2 personas heridas. Vamos a remolcarlo. Llegaremos a la base en aproximadamente 15 minutos. El hombre y su pareja fueron llevados inmediatamente al hospital, donde les esperaba la policía local. Al llegar vimos a John Asquith y Patricia Byers. John estaba siendo atendido por los médicos. Los dos parecían cansados, pero al hablar con nosotros estaban relativamente tranquilos y sin saber muy bien qué les había pasado. Mientras John estaba siendo tratado, intentamos averiguar qué había sucedido durante la noche. Patricia nos había dicho que estaban en la bahía Moreton a primera hora de la tarde, cuando el barco se paró debido a un problema del filtro del carburante. Ella decidió echar el ancla en el canal y pasar allí la noche. Tiene buena pinta. Es cierto. Pero no tanto como tú. Ah, sí. Vivieron una romántica velada. Cenaron, bebieron 2 botellas de vino y media botella de Oporto. Se ducharon desnudos en la popa del barco y se acostaron. Pat, despierta. Lo último que recordaba era estar allí tumbada desnuda, acurrucada en la proa del barco, y John con la cara ensangrentada, agachado a su lado, preguntándole si se encontraba bien. Los dos se retiraron a la cabina del barco y John se dedicó durante 1 hora, hora y media, a pedir ayuda por radio. Pero las heridas de John no eran resultado de un golpe en la cabeza, sino de algo más siniestro. El médico me dijo que en base a su experiencia parecía una herida por arma de fuego.
John y Patricia Byers se echaron a reír, ya que la idea les parecía absurda. Si una persona recibe un disparo en la cabeza, lo normal es que lo sepa. Las radiografías mostraron que había fragmentos de metal en el cráneo de John a una profundidad de 7 centímetros. Le habían disparado y los agentes tenían que averiguar quién le había disparado y por qué. Luego fuimos al Hospital Princesa Alexandra para hablar con John y también con Patricia con relación a lo ocurrido. Pero no pudimos encontrar a Patricia, no estaba en el hospital. En ese momento era imperativo que la encontráramos. Cabían dos posibilidades. O alguien había abordado el barco y la había agredido a ella y disparado a John, o en el barco solo estaban ellos dos. Alguien debía tener un arma de fuego en ese barco. Tanto si fue Patricia, John o una tercera persona, eso es lo que teníamos que establecer. La policía estaba buscando a Patricia Byers, la única testigo de lo que había ocurrido en el Misty Blue. No estaba en el hospital donde una radiografía había confirmado que le había disparado a su pareja. Pero tampoco estaba en su casa. Una vez llegamos a la casa, vimos que no había nadie. Luego nos llamaron del hospital diciendo que Patricia había ido a ver a John. Hablamos con Patricia y le preguntamos qué había pasado. Nos contó que unos piratas habían subido a bordo y habían atacado a John. Nos dijo que los piratas le habían disparado a la cabeza. Sin embargo, Patricia Byers no había mencionado nada de eso cuando habló por primera vez con la policía. El hecho de que hubiera olvidado un detalle tan importante despertó las sospechas de la policía. Le preguntamos si había armas de fuego en el barco y dijo que no. También le preguntamos si ella tenía armas de fuego y dijo que sí. 2 armas en casa y una en el negocio. Le preguntamos si estaba dispuesta a acompañarnos a su casa para registrarla en busca de armas de fuego. Nos enseñó su casa y dónde estaba un rifle de aire comprimido. Después nos mostró un rifle del 22 con mira telescópica. Colaboró con nosotros y no parecía que le preocupara el hecho de que nos lleváramos las armas. Navegaba con un arrastrero y solía utilizar las armas de fuego para disparar a los tiburones. En su propiedad también tenía unos loros como mascotas y los gatos entraban para atacarlos. Ella les disparaba a los gatos. También nos llevó al negocio que tenían ella y John, donde confiscamos otra arma, una escopeta del 10. Después de recoger las armas con Patricia, le preguntamos si aceptaría acompañarnos a la comisaría para ser interrogada y grabada en audio y vídeo. Dijo que no, pero que hablaría con nosotros sin que la grabáramos. Le preguntamos si aceptaría que le hiciéramos unas pruebas en las manos para saber si recientemente había disparado un arma de fuego para eliminarla como sospechosa. Era algo voluntario. No estaba obligada a someterse a esa prueba y se negó a hacerla. También dijo que quería volver al hospital para ver a John, así que allí la llevamos. Mientras tanto, el Misty Blue se había convertido en la escena del crimen. Entramos en la cabina del barco, y en el lado izquierdo, a babor, había estado acostado John. Entre las 2 literas, en el suelo, vimos gran cantidad de sangre seca. Y en el lado derecho, a estribor, había salpicaduras de sangre. También había salpicaduras en la almohada. Y al examinar la sangre seca, encontramos pequeños fragmentos de metal correspondientes a una bala. También en el mamparo. Extrajimos los fragmentos para que fueran examinados en el laboratorio forense. Cuando estos fragmentos, junto con los del cráneo de John, fueron examinados bajo el microscopio, vieron que estaban recubiertos de cobre. Debido a que tenían cobre adherido al plomo, lo más probable es que fueran disparadas con un arma del calibre 22. El arma fue recogida por los agentes y la trajeron al laboratorio para examinarla. Sin embargo, en este caso, los fragmentos estaban tan dañados que no había ninguna marca para compararlos con una bala disparada en el laboratorio.
El rifle del calibre 22 con mira telescópica de Patricia no podía ser aceptado ni descartado como prueba. Y en ese momento ocurría lo mismo con su historia de piratas. No tengo conocimiento de que haya habido piratas en la bahía Moreton. Podría haber sido una historia válida, pero teníamos que confirmarla o negarla. En el barco no faltaba nada. Los aparatos de radio, los aparejos de pesca, la barbacoa, la billetera de John. Todo seguía allí. Nadie se había llevado nada. Si se hubiera tratado de piratas, habrían abordado el barco para llevarse algo. Así que las únicas opciones eran que John hubiera intentado suicidarse, cosa muy poco probable, ya que la bala le habría entrado por la frente y no hay forma de que una persona sostenga un rifle para pegarse un tiro en la cabeza. Otra opción era que Patricia le disparara, o que la pareja hubiera discutido en el barco y hubiesen perdido el control y, de alguna forma, John recibiese un disparo en la cabeza. Cuando John se había recuperado, fuimos al hospital para hablar con él. Decidimos llevarle las armas a John para confirmar que eran las armas que estaban en su casa. Identificó la escopeta y dijo que es la que tenían en su negocio. Identificó el rifle de aire comprimido y dijo que lo tenían en casa. Sin embargo, dijo que nunca había visto el rifle del 22. Le preguntamos cómo podía estar tan seguro de ello y nos dijo que era muy sencillo. El que tenían en casa no tenía mira telescópica. Eso despertó nuestras sospechas. Le sugerimos a John que quizá le disparase Patricia. Se quedó atónito ante la sugerencia y dijo que eso era imposible. Por lo que a él respectaba, su relación era muy buena y no tenían ningún problema. Opinaba que alguien había abordado el barco y les había atacado a los dos. A John Asquith le había disparado con un arma del calibre 22. La policía había descartado a los piratas, así como un intento de suicidio. Las sospechas recaían sobre su compañera Patricia. Una de las armas que había mostrado a la policía era un rifle del calibre 22. Pero no era el calibre lo que les había llamado la atención, sino el hecho de que John no reconociera el arma. Comprobamos el arma y averiguamos que había sido comprada en una armería de Bentley el mismo día. O mejor dicho, la misma tarde que ingresaron a John Asquith en el hospital. Luego fui a la armería y el vendedor me mostró sus fichas. Y según el documento, el rifle lo había comprado Patricia. Pagó $100 por él. El vendedor dijo que quería un rifle del 22 sin mira telescópica. Pero el único que tenía en ese momento era el que nosotros teníamos y que tenía mira telescópica. Le dijo que la mira telescópica era fácil de quitar. También recordaba que tuvo que ir a un cajero automático a buscar el dinero para pagarle. Pedimos una orden para ver el estado de cuentas de Patricia. Había ido al cajero automático, al otro lado de la calle de la armería. Había sacado el dinero, había cruzado la calle y comprado el arma. Podíamos afirmar que sí, que había comprado el rifle en esa tienda esa tarde. Entonces entendimos por qué esa tarde no estaba en el hospital con John. Estaba comprando el rifle, ya que sabía que registraríamos la casa y preguntaríamos por las armas. Por ello teníamos que buscar una cuarta arma, el 22 original. La pequeña embarcación llena de salpicaduras de sangre ha sido remolcada a Manly para ser examinada por la policía. A la víctima, John Asquith, de 53 años, de Yatala, le dispararon a quemarropa. A bordo también se encontraba una mujer de 46 años. Parece que la pareja estuvo bebiendo durante algunas horas. Supuestamente el barco se averió y echaron el ancla en el canal. La policía marítima está interrogando a propietarios de embarcaciones que se encontraban en la zona cuando tuvo lugar el tiroteo. Esta tarde los buzos de la policía han empezado a registrar la zona en la que el barco echó el ancla. Se cree que están buscando un rifle del calibre 22. Nuestra primera idea es que arrojar el rifle por la borda en la bahía de Moreton. Sin embargo, con las mareas, las corrientes y los movimientos del océano, no se encontró nada. Si Patricia Byers le había disparado a su compañero John, tenían que encontrar el móvil. Lo primero era analizar su relación. Todos sus familiares y amigos dijeron que mantenían una buena relación. Se llevaban muy bien. No tenían problemas. Tenían un negocio juntos. Parecían una pareja feliz.
Todas las personas con las que hablamos nos dijeron que su relación era muy buena. Nunca se peleaban ni discutían. Parecía que su relación iba tan bien que acabarían casándose. Esto me planteaba algunas dudas sobre lo que había ocurrido, pero cuando analizábamos las pruebas, era evidente que Patricia tenía que estar implicada en el disparo que había recibido John. La segunda parada era la situación económica de John y a quién beneficiaría su muerte. John había dicho que tenía un seguro de vida y en ese momento dijo que los beneficiarios eran sus hijos. Cuando llegamos a los detalles de la póliza, vimos que Patricia era la única beneficiaria. Luego fuimos al registro de pólizas de seguros de vida donde nos dijeron que John tenía otros 4 seguros de vida. Señor Asquith, ¿Sí? llevamos todos los documentos a John y se los fuimos enseñando uno a uno. ¿Estos dos? Dijo que no era su firma en ninguno de los documentos. Ninguno de ellos. Le preguntamos si tenía alguna idea de quién lo había hecho y nos dijo que no. Le preguntamos si podría haberlo hecho Patricia y dijo que eso era imposible. Nunca haría una cosa así. La beneficiaria de las 5 pólizas, con un total de $275.000, era Patricia Byers. Parecía que Patricia se hubiera beneficiado económicamente si John hubiese muerto la noche que le dispararon. Pero para poder acusarla, los agentes primero tenían que probar que los documentos eran una falsificación. En la mayoría de los casos, cuando alguien falsifica una firma, intenta reproducir, nosotros lo llamamos reproducir pictóricamente la firma. Cuando comparamos las firmas de John Asquith con las de las pólizas de seguros a su nombre que estaban siendo cuestionadas, lo primero que vimos es que habían intentado reproducir la firma pictóricamente, lazos y bucles, pero lo que no hicieron fue prestar atención a los rasgos que caracterizaban la firma de John Asquith. La fluidez, la velocidad, la compleja formación de esa firma en concreto y la presión de la pluma sobre el papel. Todas las firmas de John Asquith cuestionadas fallaban en esas características. No las había hecho John Asquith, y pude afirmar que todas las falsificaciones habían sido hechas por una misma persona. La policía creía que esa persona era Patricia Byers. No solo todas las pólizas de seguros habían sido enviadas al mismo apartado de correos, alquilado por ella, sino que cuando los agentes vieron los informes en un centro médico, ya que para una de las pólizas se exigía un reconocimiento médico, las pruebas aún la incriminaban más. John Asquith no figura para hacerse ningún reconocimiento, solo una tal Joan Asquith. Le hicieron unos análisis de sangre y le dieron el certificado. En la copia del recibo que ellos tenían también figuraba el nombre de Joan Asquith. No era necesario ser un experto para ver que el documento enviado a la compañía de seguros había sido alterado. Reunimos las fotos de varias mujeres, incluyendo la de Patricia. Se las mostramos a la recepcionista y esta identificó a Patricia como la persona que se había sometido a las pruebas ese día. Mientras los agentes preparaban la acusación por intento de asesinato, John Asquith continuaba negando la implicación de Patricia. Pero eso iba a cambiar. Acudió a su médico porque no se encontraba bien. El médico le hizo un análisis de orina en el que encontraron altas dosis de Valium. Las pruebas circunstanciales contra Patricia Byers iban en aumento, pero la policía aún no había encontrado el rifle del calibre 22 que creían había utilizado para dispararle a su compañero. Mi hijo Ashley estaba pescando y vio la culata de un rifle. Era muy raro encontrarla junto al río, y como habíamos oído hablar del tiroteo en el barco, y al día siguiente lo leímos en el periódico y lo vimos por la tele en las noticias, pensamos que podría guardar alguna relación con ello, así que se lo entregamos a la policía. Encontrar la culata fue muy importante. Era la culata cerrada de un rifle del calibre 22. Pero lo más increíble era que la hubieran encontrado los vecinos de Patricia Byers. Supuse que si allí se habían encontrado la culata del rifle y si ella la había cerrado, también era posible que hubiera tirado el cañón al río. Llamé a los buzos de la policía para que lo buscaran. No tenía grandes esperanzas.
Solo llevaban 40 minutos en el agua cuando uno de los buzos recuperó el cañón de un rifle del calibre 22. Me dije, fantástico, esto es lo que necesitamos. Lo único que faltaba era la parte de la recámara, el gatillo, etc. Examinamos el cañón y parecía que había sido cortado. Si el mismo daño se observaba en el resto del rifle, eso podría haber dañado el proyectil, o bien sería la causa de que saliera deformado del cañón o se rompiera al impactar contra algo, como el cráneo del señor Asquith. Creo que eso fue lo que le salvó la vida, el hecho de que se fragmentara antes de alcanzarle la cabeza. En realidad, si hubiera cortado el cañón con una sierra para metales y el corte hubiera sido recto, no creo que John hubiese sobrevivido. Pensé en la posibilidad de que lo cortara en la casa, por lo que pedí una orden de registro. Cuando llegamos a la casa, vimos que había un taller con un tornillo en el banco. La zona estaba bastante limpia. Sin embargo, bajo el tornillo vimos lo que parecían pequeñas virutas. Esas virutas, junto con la culata del Winchester, fueron llevadas a un especialista en maderas para ver si eran de la misma madera. En la culata de ese rifle efectuamos un corte para que el grano nos indicara si se trataba de una madera dura o blanda. Resultó ser de madera dura. Luego lo colocamos en un micrótomo, una cuchilla deslizante que nos permitió cortar secciones muy finas en los planos que necesitábamos. Entonces los teñimos con safranina, que realza la estructura de la madera. Lo colocamos en un porta para, con la ayuda de un microscopio, observar la anatomía de la madera. En realidad son como las huellas dactilares. Cada especie tiene una disposición específica de las características anatómicas. Lo observamos con el microscopio y luego introdujimos esas características en una base de datos que nos daría los distintos tipos de madera. En este caso, la madera resultó ser de la especie Betuna papidifera, es decir, de abedul. Es una madera dura del hemisferio norte. Cuando las virutas fueron comparadas, los resultados eran los que esperaba la policía. Determinamos que las virutas eran de betuna o abedul, de la misma madera que la culata del rifle. Creo que cortó el rifle en su casa de Yatala y lo llevó al barco. Tenía planeado salir a navegar porque todo iba a ocurrir ese fin de semana. Lo único que salió mal es que John no murió, siguió con vida. Creo que eso estropeó su plan. Fue acusada de intento de asesinato, de infligir daños corporales, de infligir daños corporales con premeditación, de causar lesiones graves, de 11 cargos por falsificación y de 11 cargos por utilización de documento falsificado. Cuando le presentaron todas las pruebas, John Asquith seguía sin creerse que la mujer a la que amaba hubiera intentado matarle. Pero 2 meses después de su detención y su puesta en libertad bajo fianza a la espera de juicio, John cambió de opinión. Un día se encontró muy mal después de que Patricia le hubiera preparado la comida. Dijo que se sentía soñoliento, tropezaba con cualquier cosa y no podía mantenerse despierto. Dijo que acudió a su médico porque no se encontraba bien. El médico le hizo un análisis de orina en el que encontraron altas dosis de Valium. Dijo que no tomaba ninguna medicación y que no la había tomado desde que salió del hospital. Así que tuvo que ser ella. Le echaría algo a la comida. Cuando John se dio cuenta de lo ocurrido, fue como una bomba para él. Cambió totalmente de actitud. Se había dado cuenta de que Patricia, la mujer con la que había vivido y en su opinión habían mantenido una relación maravillosa, había intentado matarle. Sin embargo, como la policía estaba a punto de descubrir, John no era el único hombre que había caído bajo el hechizo de Patricia Byers. Tras un juicio de 2 semanas, el jurado declaró a Patricia culpable de intento de asesinato. Fue condenada a 12 años, con la posibilidad de salir en libertad condicional a los 3 años. Se dio por sentado que no volvería a delinquir, pero para una familia que se había interesado en su caso, lo contrario sería lo más probable.
Me llamó una mujer preocupada por su padre, quien había vivido con Patricia Byers durante un largo periodo de tiempo. Debido a lo que había visto en la prensa, temía por su padre, porque todos los bienes, la casa, los coches y los barcos, los tenía ella. No puedo creer que me hagas esto. Patricia Byers y Carol Gotchens habían vivido juntos durante 8 años, hasta que, como se enteró su hija, había abandonado a Patricia el 6 de julio de 1990. Nos dijeron que al no saber nada de su padre, llamaron a Patricia y esta les dijo que se habían separado y que él se iba a Tailandia a ver a su novia tailandesa. Parecía muy afectada, lloraba y estaba muy disgustada por la separación. Todo parece estar en orden. Desde luego. Ve a divertirte, amigo. Muchas gracias. Según su jefe, Carol Gotchens tenía la intención de ver a su novia tailandesa y, pasados 2 meses, volver al trabajo. Su jefe lo había visto por última vez 3 días antes del día que tenía planeado irse de viaje. Me invitó a entrar y tomar una cerveza. Yo sabía que su relación con Patricia no iba bien, por lo que le dije, no, amigo, no quiero verme envuelto en un problema doméstico. Bien, vale. Gracias, amigo. Nos vemos. Permanecieron sentados en el coche durante un tiempo. Karen le había pedido $1000 y llegaron al acuerdo de que le pagaría todos los meses, o bien que se los dedujera de su siguiente sueldo. No le di mayor importancia porque era un hombre honrado e íntegro. Le estreché la mano, le deseé buena suerte y le dije que nos veríamos dentro de un par de meses cuando volviera de vacaciones. Un par de semanas después, recibió una carta escrita a máquina de Carol y eso le sorprendió. Era una carta de dimisión, diciéndome que no volvería. Y que con Trish había arreglado lo de la casa y que en cierto modo suponía que había tomado una mala decisión, pero decía que esperaba que Trish encontrara a otro hombre porque era una chica muy guapa. Bien, vale. Gracias, amigo. Nos vemos. Pero no mencionaba los $1000 que le debía. Por eso, su jefe le escribió una carta a la dirección que Carol le había indicado, su antigua casa, ahora propiedad de Patricia. 3 meses después, recibió un cheque por esa cantidad. En ese momento pensé, bueno, ha pagado lo que me debía. Carol ha hecho lo que mejor le ha parecido. Le enviamos sus cosas y ahí terminó todo. Nuestro primer paso para localizar al señor Gotchens fue confirmar si realmente había viajado a Tailandia ese día. Sin embargo, no tomó el avión. Hablé con Thai Airways y me dijeron que el billete había sido cancelado por una mujer que dijo ser la señora Gotchens. Canceló el billete y pidió la devolución del importe. Todos nuestros intentos para localizarle fueron inútiles. La única pista de que Carol seguía en Australia, sano y con vida, era la actividad de su cuenta bancaria y la compra de un cenador para la casa de Patricia, unos 4 meses después de que fuera visto por última vez. Si él había firmado esos papeles, era evidente que seguía en Australia y mantenía algún tipo de contacto con Patricia. O alguien tenía acceso a su tarjeta American Express y había falsificado su firma en el recibo de compra del cenador. Envié la carta de dimisión de Carol y otra carta de su trabajo, que estaba escrita a mano por Carol, al perito forense en documentos. Las conclusiones del experto eran que las firmas y la escritura no eran de Carol Gotchens. También analicé qué había pasado con los bienes de Carol, que incluían la casa de Yatala, y averigüé que la casa había sido transferida a Patricia unas 3 semanas después de que Carol fuera visto por última vez. En la transferencia de la casa, la firma de Carol Gotchens y la del testigo eran falsificaciones. La única firma auténtica era la de Patricia Byers. El recibo de la tarjeta American Express también era una falsificación.
Hablé con los propietarios de la empresa que construyó el cenador. El vendedor nos dijo que había ido a esa dirección de Yatala, en la que una mujer se presentó a sí misma como Tricia Gotchens. Y había firmado el recibo del American Express delante de él a nombre de C.T. Gotchens. Desde un punto de vista forense, era una prueba excelente. Podíamos utilizar la firma que Patricia había falsificado en la transacción pagada con American Express como referencia y compararla con todas las otras firmas falsificadas que teníamos en otros documentos. Pudimos concluir diciendo que quien quiera que firmara el recibo de American Express era la misma persona que había hecho las otras falsificaciones. La policía tenía pruebas circunstanciales, pero no tenían un cuerpo, ni escena del crimen, ni el arma homicida. Y su principal sospechosa iba a salir de la cárcel en menos de 18 meses. Patricia Byers era la típica viuda negra. Había intentado matar a su compañero, John Asquith, para quedarse con sus bienes, y ahora parecía que había practicado con su anterior pareja, Carol Gotchens. Aunque aún no habían encontrado el cuerpo, la policía y la fiscalía, que participaba en la investigación, sabían que se trataba de un asesinato. Meses antes, quizá un año antes, había obtenido secretamente una copia de su testamento. Se había probado que la firma del documento en el que pedía que enviara el testamento era una falsificación. Ella sabía que tendría que compartir la casa, sus bienes, con sus hijas, con lo que ella no se lo quedaría todo. También sabía que Carol había iniciado una relación con otra mujer en Tailandia. Sabía que a ella la iba a abandonar, con lo que perdería la casa. Se quedaría sin nada. Así que la noche que Carol salió por la puerta, desapareció de la faz de la tierra. El siguiente paso era averiguar si en la casa había alguna prueba forense. Cuando obtuve la orden de registro, habían pasado 6 años desde la última vez que alguien había visto a Carol. Encontré un diario de 1990 y el 6 de julio había una anotación. Carol se ha ido. Lo he dejado en la ciudad. Ese mismo día, le entregaron una cama nueva. Lo de la cama era algo muy raro. Patricia le había dicho a John Asquith que Carol la había abandonado, llevándose la cama con él. Algo olía mal. Si se iba a Bangkok, no se hubiera llevado la cama. Si vas a Darwin para luego viajar hasta Asia, no tenía sentido. Me pidieron que me centrara en el dormitorio principal y expresamente que buscara restos de sangre. Encontramos una serie de pequeñas gotas de sangre en una de las paredes. Tenían un diámetro que iba desde medio milímetro a 1 milímetro y había unas 21 gotas. Realizamos pruebas en busca de sangre en las manchas y todas dieron positivo. Examinamos la moqueta del dormitorio con luminol. Esta es otra prueba específica cuando se buscan restos de sangre. La moqueta estaba colocada directamente sobre el suelo de madera, sin el refuerzo normal que se pone bajo la moqueta, lo que era muy raro en una casa como esa. Lo que obtuvimos fue una zona de reacciones positivas en las tablas de madera bajo la moqueta. Una vez volvimos a encender las luces y vimos dónde se daban esas reacciones fluorescentes, había zonas de manchas oscuras que coincidían con las reacciones fluorescentes. Se creó el perfil de ADN a partir de las manchas de sangre y se comparó con el ADN de las hijas de Carol Gotchens. A pesar de que no podía confirmarse, la sangre de la habitación parecía pertenecer al padre de las muchachas. La distribución de las manchas también tenía un gran interés. Debido a su tamaño, podíamos deducir que eran resultado de una gran fuerza aplicada a la fuente de sangre. Algo así como un traumatismo craneal con un objeto pesado o bien por una herida de bala. Las heridas de bala provocan lo que se llama salpicaduras de sangre de alta velocidad. Y esa clase de manchas son muy pequeñas, casi imperceptibles. Y estas eran muy pequeñas, por lo que no podían ser descartadas, aunque podía tratarse de algo tan normal como estornudar o toser con sangre en la boca o la nariz.
El dormitorio tenía todas las señales de haber sido probablemente el lugar en el que mataron a Karel Götgens. No podía decirlo con absoluta seguridad, pero así me lo parecía. Si hubiésemos encontrado el cuerpo de Karel Götgens, el caso se habría visto reforzado. ¿Cómo se deshizo del cadáver? Yo creía que había dos posibilidades. Lo enterró cerca de donde lo había matado, lo que significaba que lo había enterrado en el jardín, o lo había llevado al barco y había arrojado el cuerpo al mar. Cuando John Asquith inició su relación con Patricia, la casa de Yatala aún no se había terminado. Por ello, le interrogué para saber qué obras habían hecho en esa época que sugirieran dónde hubieran podido ocultar un cadáver, más o menos cuando Karel desapareció. De todo lo que me dijo, el lugar más probable era el cobertizo del jardín, que él creía que lo habían construido cuando Karel había desaparecido. Se desmontó el cobertizo y la zona que quedaba por debajo fue excavada con una retroexcavadora. Esperaba encontrar los restos de Karel, pero no fue así. No teníamos el cuerpo, ni el arma homicida, ni una escena del crimen definitiva. Pero lo que sí teníamos eran pruebas sustanciales de que Patricia Byers se había esforzado mucho para planear y ocultar la muerte de Karel Götgens. Cada una de las pruebas por sí sola no podía probar su culpabilidad, pero cuando se consideraban en su conjunto se podría presentar ante el juez un caso de asesinato muy sólido. Patricia Byers se ha declarado inocente del asesinato de su pareja de hecho. Karel Götgens desapareció en julio de 1990. Byers ha afirmado que se fue a Bangkok para casarse con su novia, una prostituta. El fiscal sostiene que todos los bienes materiales del señor Götgens, por un valor de cientos de miles de dólares, han desaparecido gracias a una serie de fraudes y falsificaciones relacionadas directamente con Byers. ¿El móvil de Byers para matar a Karel Götgens? El dinero. Ella sabía que para quedarse con ese dinero, con sus bienes, solo había una forma: la falsificación. Pero para que ésta diese resultado, Karel tenía que morir. Tras un mes presentando pruebas, el jurado la consideró culpable. John Asquith se ha alegrado del veredicto, ya que él también había sido presa de la Viuda Negra en 1993. Me alegro de ver que se ha hecho justicia. Hasta ahora, el jurado no sabía que Byers cumplía una condena de 12 años por un intento de asesinato. Como resultado de este veredicto, el futuro de Byers es pasar el resto de su vida en la cárcel. Patricia Byers tiene el derecho a solicitar la libertad condicional en 2012. Como resultado de los dos casos y las dos condenas, empezaron a correr rumores relacionados con la muerte de su primer marido. La policía investigó el accidente de tráfico en el que falleció, pero no encontró pruebas que sustentaran la teoría de juegos sucios. La segunda parada era la situación económica de John y a quién beneficiaría su muerte. John había dicho que tenía un seguro de vida y en ese momento dijo que los beneficiarios eran sus hijos. Cuando llegamos a los detalles de la póliza, vimos que Patricia era la única beneficiaria. Luego fuimos al registro de pólizas de seguros de vida, donde nos dijeron que John tenía otros 4 seguros de vida. Señor Asquith, ¿Sí? llevamos todos los documentos a John y se los fuimos enseñando uno a uno. ¿Estos dos? Dijo que no era su firma en ninguno de los documentos. Ninguno de ellos. Le preguntamos si tenía alguna idea de quién lo había hecho y nos dijo que no. Le preguntamos si podría haberlo hecho Patricia y dijo que eso era imposible. Nunca haría una cosa así. La beneficiaria de las 5 pólizas, con un total de $275.000, era Patricia Byers. Parecía que Patricia se hubiera beneficiado económicamente si John hubiese muerto la noche que le dispararon. Pero para poder acusarla, los agentes primero tenían que probar que los documentos eran una falsificación. En la mayoría de los casos, cuando alguien falsifica una firma, intenta reproducir, nosotros lo llamamos reproducir pictóricamente la firma. Cuando comparamos las firmas de John Asquith con las de las pólizas de seguros a su nombre, que estaban siendo cuestionadas, lo primero que vimos es que habían intentado reproducir la firma pictóricamente, lazos y bucles,
Pero lo que no hicieron fue prestar atención a los rasgos que caracterizaban la firma de John Asquith. La fluidez, la velocidad, la compleja formación de esa firma en concreto y la presión de la pluma sobre el papel. Todas las firmas de John Asquith cuestionadas fallaban en esas características. No las había hecho John Asquith, y pude afirmar que todas las falsificaciones habían sido hechas por una misma persona. La policía creía que esa persona era Patricia Byers. No solo todas las pólizas de seguros habían sido enviadas al mismo apartado de correos, alquilado por ella, sino que cuando los agentes vieron los informes en un centro médico, ya que para una de las pólizas se exigía un reconocimiento médico, las pruebas aún la incriminaban más. John Asquith no figura para hacerse ningún reconocimiento, solo una tal Joan Asquith. Le hicieron unos análisis de sangre y le dieron el certificado. En la copia del recibo que ellos tenían también figuraba el nombre de Joan Asquith. No era necesario ser un experto para ver que el documento enviado a la compañía de seguros había sido alterado. Reunimos las fotos de varias mujeres, incluyendo la de Patricia. Se las mostramos a la recepcionista y esta identificó a Patricia como la persona que se había sometido a las pruebas ese día. Mientras los agentes preparaban la acusación por intento de asesinato, John Asquith continuaba negando la implicación de Patricia. Pero eso iba a cambiar. Acudió a su médico porque no se encontraba bien. El médico le hizo un análisis de orina en el que encontraron altas dosis de Valium. Las pruebas circunstanciales contra Patricia Byers iban en aumento, pero la policía aún no había encontrado el rifle del calibre 22 que creían había utilizado para dispararle a su compañero. Mi hijo Ashley estaba pescando y vio la culata de un río. La pareja había vivido en los últimos 3 años. Pero este terminaría de forma que John Asquith, de 53 años, nunca olvidaría. Algo olía mal. No tenía sentido. Para conseguir ese dinero solo había una forma. Nunca había visto a nadie tan cruel y fuerte. Lo último que recordaba era estar allí tumbada desnuda. No teníamos el cuerpo, ni el arma homicida, ni una escena del crimen definitiva. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Cuando hoy se oye la palabra piratería, pensamos en la utilización no autorizada de cualquier material con derechos de autor. En este caso, los agentes buscaban piratas en las bahías cercanas a Brisbane. Era un comienzo muy curioso de una investigación que tendría que profundizar más que las aguas en las que se inició. Sobre las 3 de la madrugada, el barco de rescate aeronaval fue llamado para atender una emergencia médica desconocida a bordo de un barco en algún lugar de la bahía. La oscuridad era absoluta. Con nuestros reflectores enfocábamos a todas partes intentando encontrar a ese barco que parecía tener problemas. Tardamos más de media hora en localizarlo. El barco estaba sumido en la oscuridad. No tenía encendidas las luces de navegación. Luego, los reflectores iluminaron a una mujer de pie en la popa del barco. Hola, ¿se encuentra usted bien? El capitán le preguntó si se trataba de una emergencia médica. Ella le dijo que sí. Hola, ¿qué ha pasado? Salté al Misty Blue y le pregunté qué había ocurrido. Ella me dijo que alguien había abordado el barco y que le dio un golpe muy fuerte que la dejó sin conocimiento. ¿Cómo se llama usted? Patricia Byers. Cuando entré en la cabina, vi a un hombre acostado en la litera de la izquierda. Estaba rodeado de sangre. El paciente estaba consciente. Le pregunté qué había ocurrido y me dijo que alguien había abordado el barco. Había oído gritar a la mujer y fue entonces cuando se asustó y dio un salto y que sería entonces cuando se golpeó la cabeza.
VKA, hemos localizado al Misty Blue. Tenemos a bordo a 2 personas heridas. Vamos a remolcarlo. Llegaremos a la base en aproximadamente 15 minutos. El hombre y su pareja fueron llevados inmediatamente al hospital, donde les esperaba la policía local. Al llegar vimos a John Asquith y Patricia Byers. John estaba siendo atendido por los médicos. Los dos parecían cansados, pero al hablar con nosotros estaban relativamente tranquilos y sin saber muy bien qué les había pasado. Mientras John estaba siendo tratado, intentamos averiguar qué había sucedido durante la noche. Patricia nos había dicho que estaban en la bahía Moreton a primera hora de la tarde, cuando el barco se paró debido a un problema del filtro del carburante. Ella decidió echar el ancla en el canal y pasar allí la noche. Tiene buena pinta. Es cierto. Pero no tanto como tú. Ah, sí. Vivieron una romántica velada. Cenaron, bebieron 2 botellas de vino y media botella de Oporto. Se ducharon desnudos en la popa del barco y se acostaron. Pat, despierta. Lo último que recordaba era estar allí tumbada, desnuda, acurrucada en la proa del barco, y John con la cara ensangrentada, agachado a su lado, preguntándole si se encontraba bien. Los dos se retiraron a la cabina del barco, y John se dedicó durante una hora, hora y media, a pedir ayuda por radio. Pero las heridas de John no eran resultado de un golpe en la cabeza, sino de algo más siniestro. El médico me dijo que en base a su experiencia parecía una herida por arma de fuego. John y Patricia Byers se echaron a reír, ya que la idea les parecía absurda. Si una persona recibe un disparo en la cabeza, lo normal es que lo sepa. Las radiografías mostraron que había fragmentos de metal en el cráneo de John a una profundidad de 7 centímetros. Le habían disparado y los agentes tenían que averiguar quién le había disparado y por qué. Luego fuimos al Hospital Princesa Alexandra para hablar con John y también con Patricia con relación a lo ocurrido. Pero no pudimos encontrar a Patricia, no estaba en el hospital. En ese momento era imperativo que la encontráramos. Cabían 2 posibilidades. O alguien había abordado el barco y la había agredido a ella y disparado a John, o en el barco solo estaban ellos 2. Alguien debía tener un arma de fuego en ese barco. Tanto si fue Patricia, John o una tercera persona, eso es lo que teníamos que establecer. La policía estaba buscando a Patricia Byers, la única testigo de lo que había ocurrido en el Misty Blue. No estaba en el hospital donde una radiografía había confirmado que le había disparado a su pareja. Pero tampoco estaba en su casa. Una vez llegamos a la casa, vimos que no había nadie. Luego nos llamaron del hospital diciendo que Patricia había ido a ver a John. Hablamos con Patricia y le preguntamos qué había pasado. Nos contó que unos piratas habían subido a bordo y habían atacado a John. Nos dijo que los piratas le habían disparado a la cabeza. Sin embargo, Patricia Byers no había mencionado nada de eso cuando habló por primera vez con la policía. El hecho de que hubiera olvidado un detalle tan importante despertó las sospechas de la policía. Le preguntamos si había armas de fuego en el barco y dijo que no. También le preguntamos si ella tenía armas de fuego y dijo que sí. 2 armas en casa y una en el negocio. Le preguntamos si estaba dispuesta a acompañarnos a su casa para registrarla en busca de armas de fuego. Nos enseñó su casa y dónde estaba un rifle de aire comprimido. Después nos mostró un rifle del 22 con mira telescópica. Colaboró con nosotros y no parecía que le preocupara el hecho de que nos lleváramos las armas. Navegaba con un arrastrero y solía utilizar las armas de fuego para disparar a los tiburones. En su propiedad también tenía unos loros como mascotas y los gatos entraban para atacarlos. Ella les disparaba a los gatos.
También nos llevó al negocio que tenían ella y John, donde confiscamos otra arma, una escopeta del 10. Después de recoger las armas con Patricia, le preguntamos si aceptaría acompañarnos a la comisaría para ser interrogada y grabada en audio y vídeo. Dijo que no, pero que hablaría con nosotros sin que la grabáramos. Le preguntamos si aceptaría que le hiciéramos unas pruebas en las manos para saber si recientemente había disparado un arma de fuego para eliminarla como sospechosa. Era algo voluntario. No estaba obligada a someterse a esa prueba y se negó a hacerla. También dijo que quería volver al hospital para ver a John, así que allí la llevamos. Mientras tanto, el Misty Blue se había convertido en la escena del crimen. Entramos en la cabina del barco, y en el lado izquierdo, a babor, había estado acostado John. Entre las dos literas, en el suelo, vimos gran cantidad de sangre seca. Y en el lado derecho, a estribor, había salpicaduras de sangre. También había salpicaduras en la almohada. Y al examinar la sangre seca, encontramos pequeños fragmentos de metal correspondientes a una bala. También en el mamparo. Extrajimos los fragmentos para que fueran examinados en el laboratorio forense. Cuando estos fragmentos, junto con los del cráneo de John, fueron examinados bajo el microscopio, vieron que estaban recubiertos de cobre. Debido a que tenían cobre adherido al plomo, lo más probable es que fueran disparadas con un arma del calibre 22. El arma fue recogida por los agentes y la trajeron al laboratorio para examinarla. Sin embargo, en este caso, los fragmentos estaban tan dañados que no había ninguna marca para compararlos con una bala disparada en el laboratorio. El rifle del calibre 22 con mira telescópica de Patricia no podía ser aceptado ni descartado como prueba. Y en ese momento ocurría lo mismo con su historia de piratas. No tengo conocimiento de que haya habido piratas en la bahía Moreton. Podría haber sido una historia válida, pero teníamos que confirmarla o negarla. En el barco no faltaba nada. Los aparatos de radio, los aparejos de pesca, la barbacoa, la billetera de John. Todo seguía allí. Nadie se había llevado nada. Si se hubiera tratado de piratas, habrían abordado el barco para llevarse algo. Así que las únicas opciones eran que John hubiera intentado suicidarse, cosa muy poco probable, ya que la bala le habría entrado por la frente y no hay forma de que una persona sostenga un rifle para pegarse un tiro en la cabeza. Otra opción era que Patricia le disparara, o que la pareja hubiera discutido en el barco y hubiesen perdido el control y, de alguna forma, John recibiese un disparo en la cabeza. Cuando John se había recuperado, fuimos al hospital para hablar con él. Decidimos llevarle las armas a John para confirmar que eran las armas que estaban en su casa. Identificó la escopeta y dijo que es la que tenían en su negocio. Identificó el rifle de aire comprimido y dijo que lo tenían en casa. Sin embargo, dijo que nunca había visto el rifle del 22. Le preguntamos cómo podía estar tan seguro de ello y nos dijo que era muy sencillo. El que tenían en casa no tenía mira telescópica. Eso despertó nuestras sospechas. Le sugerimos a John que quizá le disparase Patricia. Se quedó atónito ante la sugerencia y dijo que eso era imposible. Por lo que a él respectaba, su relación era muy buena y no tenían ningún problema. Opinaba que alguien había abordado el barco y les había atacado a los dos. A John Asquith le había disparado con un arma del calibre 22. La policía había descartado a los piratas, así como un intento de suicidio. Las sospechas recaían sobre su compañera Patricia. Una de las armas que había mostrado a la policía era un rifle del calibre 22. Pero no era el calibre lo que les había llamado la atención, sino el hecho de que John no reconociera el arma. Comprobamos el arma y averiguamos que había sido comprada en una armería de Benley el mismo día. O mejor dicho, la misma tarde que ingresaron a John Asquith en el hospital. Luego fui a la armería y el vendedor me mostró sus fichas.
Y según el documento, el rifle lo había comprado Patricia. Pagó $100 por él. El vendedor dijo que quería un rifle del 22 sin mira telescópica. Pero el único que tenía en ese momento era el que nosotros teníamos y que tenía mira telescópica. Le dijo que la mira telescópica era fácil de quitar. También recordaba que tuvo que ir a un cajero automático a buscar el dinero para pagarle. Pedimos una orden para ver el estado de cuentas de Patricia. Había ido al cajero automático, al otro lado de la calle de la armería. Había sacado el dinero, había cruzado la calle y comprado el arma. Podíamos afirmar que sí, que había comprado el rifle en esa tienda esa tarde. Entonces entendimos por qué esa tarde no estaba en el hospital con John. Estaba comprando el rifle, ya que sabía que registraríamos la casa y preguntaríamos por las armas. Por ello teníamos que buscar una cuarta arma, el 22 original. La pequeña embarcación llena de salpicaduras de sangre ha sido remolcada a Manly para ser examinada por la policía. A la víctima, John Asquith, de 53 años, de Yatala, le dispararon a quemarropa. A bordo también se encontraba una mujer de 46 años. Parece que la pareja estuvo bebiendo durante algunas horas. Supuestamente el barco se averió y echaron el ancla en el canal. La policía marítima está interrogando a propietarios de embarcaciones que se encontraban en la zona cuando tuvo lugar el tiroteo. Esta tarde los buzos de la policía han empezado a registrar la zona en la que el barco echó el ancla. Se cree que están buscando un rifle del calibre 22. Nuestra primera idea es que arrojar el rifle por la borda en la bahía de Moreton. Sin embargo, con las mareas, las corrientes y los movimientos del océano, no se encontró nada. Si Patricia Byers le había disparado a su compañero John, tenían que encontrar el móvil. Lo primero era analizar su relación. Todos sus familiares y amigos dijeron que mantenían una buena relación. Se llevaban muy bien. No tenían problemas. Tenían un negocio juntos. Parecían una pareja feliz. Todas las personas con las que hablamos nos dijeron que su relación era muy buena. Nunca se peleaban ni discutían. Parecía que su relación iba tan bien que acabarían casándose. Esto me planteaba algunas dudas sobre lo que había ocurrido, pero cuando analizábamos las pruebas, era evidente que Patricia tenía que estar implicada en el disparo que había recibido John.